Bueno, chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. A ver, chicos, que hoy os traigo un reto bizarro como él solo. ¿Es posible pasarse Dark Souls 2 en nivel negativo? En nivel negativo. No estamos hablando de nivel 1, no. Nivel negativo, ahí está la cosa. Bueno, pues nuestro amigo Press Continue parece que sí lo ha conseguido, parece. No he visto el vídeo, así que no sé cuál será su final, su desenlace. Tendréis su canal en la descripción de este vídeo para que os paséis y le deis todo el amor posible, porque yo creo que se lo merece también. O sea, pasarse este juego a nivel negativo es que no es moco de pavo. En fin, vamos a darle caña y vamos a ver con qué nos sorprende, cómo lo hace, qué estrategias utiliza. Se supone que no va a utilizar ningún glitch, simplemente un personaje a nivel negativo. Y diréis, Acre, ¿cómo es eso de nivel negativo? ¿Qué significa? Ahora lo veréis porque creo que lo explica muy bien. Yo he visto 5 minutos de este vídeo únicamente, como siempre suelo hacer, para enterarme un poquito de qué va el rollo. Y, ojo, es muy curioso. Empiezo, por cierto, el vídeo en el minuto 1, porque al principio, como casi siempre, casi todos los youtubers suelen hacer un resumen de todo lo que vamos a ver y no quiero que os hagáis spoilers, ¿ok? Dicho esto, he puesto también los subtítulos en inglés, porque son los que mejor acompañan por si yo voy hablando encima de lo que dice Press Continue y hay algo interesante que ver, ¿ok? Dicho esto, al lío, que queremos saber lo que está ocurriendo, con todas las estadísticas al nivel 1. Muy bien. Hay runs de nivel 1, que ya sabéis, en todos los Souls hay muchas runs. Hemos traído muchas al canal de cómo pasarse el juego a nivel 1, pero aquí estamos hablando de nivel negativo. Y ahora veréis lo que significa esto de nivel negativo, ¿ok? También es cierto que en Dark Souls 2 es más difícil que el resto de Souls por la famosa adaptabilidad. Y también por sus hitboxes, ¿vale? A veces son muy puñeteras. La adaptabilidad que es un asco. Bueno, hablando claro, no os voy a desmentir, es así. Así que como veis, Nukem Plus 7 consiguió pasarse el juego a nivel 1 con 2 espadas rectas rotas, creo que es eso. Pero eso es a nivel 1. Ahí está. Ahí está, chicos. Aquí es a donde quería llegar. Dark Souls 2 tiene la particularidad de que empezamos el juego sin haber creado la clase de personaje. Esto sucede cuando llegamos a la habitación donde están las guardianas de fuego. En el resto de Souls empezamos con una clase, piromántico, guerrero, lo que sea, ¿vale? Caballero. Pero en Dark Souls 2 no, en Dark Souls 2 comenzamos con 0 clase y llegamos a las guardianas y entonces elegimos. Pero ¿qué ocurre si no elegimos ninguna clase en esas guardianas? Si pasamos de largo, nuestro personaje va a tener estas estadísticas, 1 en todo, lo que el juego se traduce en nivel negativo. Ni siquiera es un nivel 1, aunque lo ponga ahí, es nivel negativo. ¿Y esto qué implica? Que tenemos adaptabilidad al 1. Con eso creo que lo digo todo, en dificultad. Y luego no podemos llevar realmente ningún arma, porque no hay ningún arma que con un atributo, uno en cualquier atributo podamos llevar. Así que vamos a ver cómo se hace esto, ¿ok? Ahí está. Así que el nivel de alma, que es lo que importa realmente en Dark Souls 2, como ya sabéis, está a menos 44. Eso sería el nivel de nuestro personaje, menos 44. Ojito. ¿Puedes entonces, ahí está, pasarte Dark Souls 2 sin ni siquiera crear un personaje? ¿Vale? Vale. Ok, vale, esto se puede hacer únicamente en PC utilizando, ya sabéis, algún tipo de skip para pasar la puerta de la zona de las guardianas y ya está, ya estamos. Tampoco es demasiado complicado, esto ya lo sabéis, simplemente se pasa y ya está, para comenzar el reto. Tampoco vamos a meternos ningún busteo de habilidades, así que siempre vamos a estar con nivel 1 en cada estadística. Vale, vamos a ver. Vale, ha puesto algunas restricciones, ¿vale? Uno de las aventuras más frustrantes que ha tenido, ¿eh? Está atrapado en sí mismo, lo único que ve es oscuridad. Porque realmente no puede subir, ya sabéis, empezáis como el máximo hueco, el estado hueco máximo, y de ahí no vais a pasar, ese es el problema. Vale, empezamos Dark Souls 2 con todas las estadísticas al 1.
Ahí lo tenemos, ¿vale? No va a permitirse a sí mismo utilizar ningún skip, ningún otro skip, salvo el de las guardianas, ningún glitch, ni exploits, ni mayores exploits, ¿vale? El tema de que si me pongo aquí, este jefe no llega hasta mí y puedo matarlo rápido. Vale. Primero vamos a matar entonces al cíclope, aquí, a base de golpes con los puños a dos manos. O sea, cogido el puño con dos manos. Vale, fácil para conseguir ya el anillo de piedra, ¿no? Ahí está el anillo de piedra. Vale, es un personaje totalmente normal. Vale, que se siente mal por no haber creado su propio personaje, pero que no pasa nada. Es que va a ser totalmente, eso lo que ha dicho, un infierno. Fijaos que la vida la tiene en la mitad, ¿vale? Y eso se va a mantener así realmente porque se supone que no tiene estadísticas. A ver, no es una... Está haciendo un juego de palabras en inglés, pero un juego de palabras. Vale, a ver qué es lo que quiere hacer. Vale, tiene un 10% menos de estamina que un personaje creado de nivel 1, ¿vale? Y tiene la mitad de la vida, por lo que cualquier enemigo precisamente puede matarlo fácil. Cualquier enemigo, ¿vale? Y lo peor va a ser la estamina, ¿eh? La gestión de estamina va a ser lo peor que va a tener. Vale. En serio, en el 99% de los combates no va a poder rodar siquiera, porque un roll significa estamina fuera. Y como tiene la adaptabilidad al 1, tiene también, ya sabéis que la adaptabilidad funciona a modo de que consumes los estus o las gemas de vida de una forma un tanto más rápida, ¿no? La animación es más rápida, pero como tiene la estadística al 1, va a ser lo más lento del mundo. Es que lo tiene todo en contra. No puede llevar ningún arma. Y como este juego no contiene ningún arma con alguna estadística que no necesite estadísticas, solo puede usar la... O sea, chicos, lo único que puede usar es la llama de piromancia, ¿vale? Pero como la llama de piromancia en este juego, no en Dark Souls 1, pero sí en este juego, se basa en las estadísticas que tengas tú de inteligencia y demás, vas a causar el mínimo daño con esa piromancia y la vas a castear con la peor velocidad posible, con la más lenta, porque no tienes adaptabilidad. Estamos en lo mismo. O sea, es que es todo mal, todo mal. Madre mía, entonces, y tampoco hay ningún arma que no requiera estadísticas, todas requieren cierta estadística. ¿Vale? Por ahora tiene los cuchillos que son consumibles que puedes utilizar. Se lo puede llevar 99 y guardarte en la store otro 99. Así que bueno, el Dragon Rider sabía que lo iba a matar así. El Dragon Rider obviamente es muy fácil. Eso es, bueno, se puede conseguir fácil con los 6-7 pasos y ya, ¿vale? Y va a tirar a las... ¿Por qué la tira? Bueno. Vale. Bueno, no pasa nada. Ha estado simplemente farmeando, matando obviamente al jinete dragón y tal, para intentar llegar al último gigante con 99 cuchillos arrojadizos, 99. Porque es la única forma que tiene ahora mismo de pegar. Ahora mismo. ¿Vale? Con el anillo que ha conseguido también se ha mejorado un poquito la vida. Es lo único que puede conseguir. Y ya está. Es verdad, claro. Efectivamente. Es total...
Está diciendo básicamente que el target, el bloqueo de objetivo, ocurre en una zona muy concreta, tienes que hacerlo y a ti te penaliza. Y estáis viendo incluso que el hitbox de los enemigos es horroroso, horroroso con la adaptabilidad al 1. Así que no hace falta que diga mucho más, salvo lo que estáis viendo. Dios, lo veo súper complicado este reto. Si ya al principio es un complicadísimo. Efectivamente, incluso el último gigante le ha resultado un problema. Vale. Efectivamente. Dice que va a utilizar los consumibles porque obviamente no consumen estamina cuando los utilizas, pero que a partir de aquí es que no le van a ser muy útiles. Es que ya estáis viendo como que no podéis pegar bien. Pero si ya... Claro, ahora tendría que ir a la zona de las alcantarillas, ¿eh? Momentito, ¿vas por los señores esqueletos ya? Aquí no puedes bloquearlo porque está a oscuras. Tienes que primero romper los de estos. Si no, no puedes bloquear. El juego interpreta como que tú no lo ves. ¿Ves? El juego interpreta como que tu personaje no lo llega a ver. Tienes que romper los tablones, si no, no se puede. Vale, perfecto. Ahí sí. Por ahora va simplemente con cuchillos arrojadizos. Y el nivel que va ganando de los... Pues las almas que va ganando de los enemigos las va invirtiendo, como estáis viendo, en cuchillos arrojadizos y en... ¿What the fuck? ¡Otro lo hemos dicho los dos a la vez! ¡Qué puñetas! que ha roto sin querer el juego ahí. Bueno, Rowena, ¿no? Esta Rowena que la destroza. Se está dirigiendo a los señores esqueletos. Yo también me dirigiría ahí porque, a ver, son fáciles, tienen poca vida realmente. Claro, como no tiene estamina apenas, no tiene frames de invulnerabilidad. Es que ese es el gran problema, la adaptabilidad. Es que es jodidísimo, ¿eh? Es Rowena, sí era Rowena. Es que ya hace eones que no juego Dark Souls 2, ¿vale? Como tampoco me acordaba del nombre de Alicia, de Lindel, que la ha matado. Pero bueno, por ahora todo ok. Vale, lo está haciendo por cierto este reto en directo. O sea, esto es una edición del reto que ha hecho en directo. Pero me mola mucho, así va más tranquilo. Vale, va a abrirse el caminito, obviamente. El gran problema también que vamos a ver es que a partir de la mitad del juego va a ser un toque insta-kill. Un toque e insta-kill. Aquí no tenemos talismanes o amuletos o marcas de Radagon que te suban todas las estadísticas. No. Aquí es que ahí tiene la vida máxima que va a tener durante todo la run, gracias al anillo, y ya está. Vale. Ha comprado ahora. Vale. Bombas de fuego, que ojito, Ten en cuenta que esta run no va a ser únicamente de consumibles, ni mucho menos, Y aunque así fuese, a nivel menos 44... Vale, oye, las bombas son muy efectivas. Tomad nota, muy efectivas. Ok. Empieza obviamente por el esqueleto que tiene los esqueletos rueda, porque es el mejor, que se quita de en medio lo más. Porque luego también las bombas. Ahí está. Paciencia y bombas de fuego. Pero, momento, no estoy viendo. Ah, vale, justo lo paro en el momento. Digo, no estoy viendo como que tenga daño en área. Sí que lo tiene, vale. Es que estaba viendo, digo, ha lanzado dos bombas que le ha pegado casi a 3 esqueletos a la vez, pero no le has hecho daño a los otros dos. Pero sí. Vale. Yendo incluso con la mínima vida, ha podido sobrevivir. A ver, este jefe tampoco es ninguna maravilla. Igual que... A ver, esto tampoco. Con cuchillos arrojadizos vale. Vale. Incluso el caballero del humo tiene algunos ataques específicos que con esta vida no te deletean. Curioso, esto me llama más la atención todavía. ¿Cuáles son esos? Vale. Vale. Muy bien. Rama de antaño fragrante ha conseguido. Lo que estaba explicando es que él cuando utiliza... Siento hacer tantas pausas, pero es que quiero que lo entendáis para la gente que no
Incluso que no juega a Dark Souls 2, que hay muchísima que lo sé. Lo que pasa también es que cuando va a lanzar el cuchillo, el personaje se queda quieto, no se mueve. Y eso lo deja anclado en un sitio mientras hace una animación de lanzar un cuchillo súper lenta por las estadísticas. Es que ojito, también. Dios. Este reto sí que me parece ultra complicado, Ahí está. Vale, va a intentar, como siempre, matar primero a todos estos para que no le hagan la emboscada y poder sobrevivir. Y sí, no te han hecho ni caso los de arriba. Sí, efectivamente. Ha lanzado una bomba de fuego contra los barriles y no han explotado. Bueno, entonces ahora va a tener un problema. Sí, intentar sobrevivir a toda la emboscada que no puede. Es que en 3 toques está muerto, es que no puede. Ya está. Con el pacto de centinelas azules, el anillo azul este gana un poquito más de vida, así que ok, va bien la cosa. But the point was that if you can make the barrels explode, then the ambush will happen with the door still open. Ahí está, perfecto. Si rompes, si haces que los barriles exploten, puedes evitar la emboscada. Y ahí está el truco. Te vienes para la zona de fuera y los enemigos simplemente te van a llegar hasta un punto y luego van a empezar a retroceder lentamente. Consigue urnas de rayo. Vale. Este anillo no le va a hacer falta para nada, el que explota, ¿no? Con daño. Ah, no, este es el anillo de Cloranci. Vale, perdón. Creía que, es que por la ubicación que estaba en el bosque neblinoso, creí que iba a conseguir el anillo de... el que explota cuando recibe mucho daño. Digo, ¿para qué? No, para conseguir el de Cloranci +1. Que por la poca gestión de estamina que tiene que hacer, es bueno, es muy bueno. Y llegamos al... esta zona. Esta zona. Proto-Revenant, sí. Esa. So I thought about luring him towards me and then make a run for the windmill. But remember that I also only have 1 intelligence, so I forgot to actually light a torch. However, also remember that luck is not one of your stats in this game. Okay, that was not smart, this. Tiene que traerlo para acá para encender. Qué lento es de verdad. Para encender el pico, básicamente. Y luego llevárselo para allá. Y es que este enemigo no puede matarlo. O sea, tiene demasiada vida para matarlo. Bueno, lo ha hecho. No pasa nada, ya puede morir. Yo creo que aquí la muerte tiene que ser un recurso más que utilizar. A ver ahora Miza cómo se lo plantea, Va a ser complicado porque tienes a los dos que no puedes matar porque tienen mucha vida. Dios. 2 toques muerto. Vale, esto fue lo que hizo el colega que se lo pasó a nivel 1, ¿vale? Y de ahí tomó él la estrategia de ir rodando. Como estáis viendo, es una muy buena estrategia. Va a ir rodando hacia su derecha, Vale, que ahora mismo tampoco puede utilizar, si lo estáis pensando, la piromancia, porque aparte de que es muy lenta, le consume mucha estamina, lo dejaría vendidísimo. Y Miza con 2 toques lo deja acá o lo deja en la lona. Por lo que ahora mismo necesita... Intentó hacer la estrategia de girar hacia su derecha, pero estamos en la misma. Mientras lanzas el cuchillo eres muy lento y Miza te pilla. ¿Veis? Tienes que mantenerte en el borde de la arena para tener el máximo tiempo de responder a sus ataques. Pero es que fijaos también el bloqueo, qué malo es. Es verdad, no me acordaba del bloqueo tan malo que tiene el Azul 2. Dios santo. Que es que muchas veces lanzas el cuchillo donde no tienes que lanzarlo. ¿Vale? Venga, corre, que los tienes ahí. Lo que le pudo costar este reto, madre mía. Y ahora... Bien. Ahí está. Perfecto. Tienes que esperar como que... Mientras estés en el borde, ella en el otro borde, todo perfecto. Cuando se lanza... Ahí tienes 2, perfecto. Le lanzas 1 y te alejas. Bien. Ya lo voy pillando yo también. Ese ataque que se lanza en estocada es muy bueno para ti. Muy bien. Ahí voy a lanzarle otro porque está en la otra punta. Se lanza. Ahí está, perfecto. Ese es el trigger, hacerle eso continuamente. Cuidadito aquí que te lanza la cara. Bueno, vale,
No sé si eso lo mata de una. On top of that, I would need that distance as well to avoid the projectiles. Sí, también The necesitas esa problem is distancia that para the throwing knife eludir los animation is proyectiles. extremely slow. So if there would be too little distance between me and her, that could mean not having enough time to react to her in the first place. Efectivamente. And it would Si take deja a lot of muy throwing poco knives to take espacio, down. o un espacio incluso Even medio, more no le da depending on tiempo. how many times she spends healing inside the poison. Muchas veces ella se ha quedado fuera y se ha estado curando. Well, the lock on, obviously. Y claro, lo peor es el bloqueo. ¿Veis? Que es que falla. Y dice, sorpresivamente se ha contado como un golpe. Y contad con que está gastando cuchillos. Luego tendría que farmear un poco para conseguir más. Well, at least most of Mythra's attacks are so weak that the Ring of Binding would prevent me from getting one shot in Dios. the majority of cases. Y por suerte casi todos sus ataques singulares, o sea, cada ataque individual, son débiles y no te hacen one shot. No te mata, necesita dos. Pero aún así, Bonus fijaos. healing animation as well would make any time I'd need to heal very intense indeed. Cada vez, claro, incluso la animación de cura es tan lenta que... ¡Dios! Estás al límite siempre. ¡Qué guapo! Este rito es la leche. ¡Qué guapo! Es que con Miza, ya con Miza tiene que estar así. Venga que lo tienes. Venga que lo tienes. Venga que lo tienes. Un cuchillo más. ¡Ahí lo tiene! ¡Dios, qué voz! Este rito es la leche. Es mejor que cualquier Soul Level 1. At least we have that, Básicamente. O sea, reto de nivel 1 de cualquier otro juego, de cualquier otro Souls. getting followed. Y eso va a matar a Miza. Solo a Miza. Ahora ves lo que le viene encima ahora. By his second longest ladder and a cat ring. ¿Y cómo se va a hacer entonces, por ejemplo, al vigilante y defensor del trono? ¿Cómo se los va a hacer? Si tiene un rol súper lento, no tiene frames de invulnerabilidad apenas. Cuando le atacan, si le golpean y no lo matan, puede curarse, pero tarda la vida en curarse porque es súper lento la animación. ¿Cómo va a hacer esto? Because you still need that in order to make Vale. it safely down. But now we had access to the Grave of Vale, Saints. tumba de santos. And why would that be relevant? Well, in this area you get invaded by Dora's brother. Vale, Like esto es relevante Ishtar, porque aquí te and he pueden drops invadir a Lost Dora. Stone if you kill him while in the Champion Covenant. However, on regular new game he doesn't respawn, and on top of that, killing him is not as easy if you only have your fist and throwing knives. Vale, So we need some preparation first. ¿qué va a hacer aquí? Therefore, I O sea, thought quiere conseguir kill- la piedra que te da Dora. Y en el pacto de campeones va apareciendo continuamente. Pero tiene muchísima vida. Entonces, ¿cómo lo va a intentar matar? to get access to the house in Entonces, primero se va a preparar un Pharaoh's poco. Lockstone, Consigue la piedra de Farros. bonfire setting from Cloana, Habla con use the Cloan. Grave of Saints into New Game Plus. Obviamente consigue However, la, that el doesn't escudo de require us adversidad. to defeat the Royal Red Vanguard, which Con has an bombas de additional fuego benefit, mata. Hombre, a namely ver, access autoridad to who real de sells ratas es really fácil shit, con bombas. namely dung bites, for applying toxic. However, the Royal Red Vanguard is just plain bad shit. However, He dicho fácil, me callo. Lo que le está liando y que la puede matar. Es que te puede matar de 3 toques como muchas estas ratas. O sea que me callo, no he dicho nada de fácil. even in a run that is bad shit insane, they aren't that big of a deal since they are all very weak. Vale. However, there are a ton of them, and it's really Quiere hard to conseguir, see por which of cierto, them is the los actual pasteles boss. Bosta, para aplicar Mainly the tóxico. one with the mohawk. Vale. Punk. But good luck spotting that, especially with my eyesight. Although that could be worse, but that's something for later. At least this time I did buy. Bueno, the pues Lost utilizar, claro, Souls from Shellforge, calaveras so a little seductoras, patience, más o menos va and guay la yelling cosa. a few times for the love of fuck, don't get stuck, or at least saying stuff Simplemente that queda, makes eso es sense, que no te quedes atrapado. I was at least able to make it through this fight. And with Fácil. the boss defeated, we can now use the bonfire aesthetic Bien. to make Roy respawn infinitely. Ahora puede hacer que Roy. And by lowering the bridge using Ah, vale, the para que Firefox nuestro Stone, amigo. Vale, sí, we sí. have a sort of easy-ish way of killing him. ¿Alguna forma Because fácil you de can't matarlo? instantly Aquí en el knock puente, him que se off the caiga. bridge, but that is a big if De un though, toque te mata. because he will constantly kill you with his crossbow before you even have the chance to attack. Efectivamente. In fact, even with the stone ring, you need to hit him twice in order to stun him. And Ah, only vale, when si he's lo done tiras. attacking, Ok. otherwise you will just hit each other simultaneously. Ah, quiere conseguir el anillo del pacto de campeones. Puede ser. Para que le dé las piedras estas y subir en el pacto de campeones. Despite not having the stats for it, you know, just for the extra poison damage. However, that was way too slow and uses way too much stamina. Vale. Lo que ha conseguido. Ha conseguido al principio el anillo de piedra. Que he dicho, no sé muy bien para qué lo quiere, pero bueno. El anillo de piedra sabéis que lo que hace es que podáis aturdir al rival más fácilmente, ¿vale? No, esto no es el Den Ring, pero ya sabéis. Causarle un poquito de stun. Entonces, lo que quiere conseguir aquí es eso. Con una daga, parece que ese stun es un poquito mejor, ¿vale? Ese aturdimiento. Y lo va lanzando un poco para atrás para ir tirándolo. Lo vas tirando, vas consiguiendo piedras de estas para mejorar el pacto y conseguir el anillo
de que puedes causar mucho daño con los puños. Creo que es eso. Va a ser un grindeo lento. O sea, que va a ser lento todo esto. Pero con la... No, al final con la daga no lo va a hacer. ¿Veis? Ahí lo va aturdiendo, ¿no? No es stun, es aturdir. Y lo va echando para atrás. Con el anillo de... Vale. Technically, you could get the Vanquisher Seal early because many regular enemies can occasionally drop Allstones, but that would require even more farming. Hay muchos enemigos que te pueden dropear estas piedras en concreto, pero va a requerir mucho más farmeo, por lo que al final esta estrategia es muy buena, la verdad. Vale. Ah, lo ha dejado al final. Ha sido tan desesperante que lo ha dejado. O sea, eso me encanta. Una estrategia que quería seguir, que ha tenido que dejarla ya por desesperación. Y llegamos a Nazca. Vale. Quiere ir a por Nablan. Digo, a por Gablan, perdón, a por Gablan para conseguirle cuchillos de veneno, amigo. Todos sus vídeos contienen cómo combatir contra Nazca. Un tutorial de cómo combatir contra esta señora. No la está bloqueando en ningún momento. Using an unnecessary cheese tactic like that would be kind of as lazy as the designers were when making this Chapo por él. Ha dicho que se puede chisear de muchas formas para romperle la IA y demás, por ejemplo. Eso lo he visto yo en otros vídeos. Pero que él lo ha querido hacer así, a lo legal. Se ha matado a Nazca con bombas de fuego legalmente. Curiosidad, no la ha bloqueado casi en ningún momento, Vale, llegamos al muelle de nadie. Uf, complicado aquí. Esta zona que se te llena de enemigos totalmente, efectivamente. Vale. Quiere, vale, quitar, o sea, poner abrir el atajo. Y llegamos a Gablan. Y ya puede comprarle. Ah. I figured that poison arrows could still help me out to get through Iron Keep. Si no puede, dice, no puede, se le ha comprado flechas de veneno, pero sabe que no puede llevar un arco porque no tiene estadísticas. Pero dice que más adelante le servirán para el torreón de hierro. ¿What? Bueno, consigue los cuchillos de veneno, que van a ser obviamente veneno. 10 de 10. Ah, la neblina venenosa, claro. Efectivamente, la zona de estas alcantarillas. Consigue la llama de la piromancia. Vale. No puede hacer la misión de Straight, ¿vale? Bueno, comprarle cosas Straight porque requieres al mínimo, al menos 3 de inteligencia y fe para que te empiece a vender cosas. O sea, no puedes hacer su misión de... Lo especificas y ya empiezas a comprarle cosas, como ya sabéis. Pero si no tienes eso... Aquí estoy utilizando los cuchillos de veneno. Ah, tiene algo bajo la manga que lo puede conseguir. Vale, perfecto, perfecto. Dice que muchos jefes sencillos a priori se pueden volver una auténtica locura en este nivel, pero que este no es el caso. O sea, que Congregación sigue siendo fácil. La verdad es que sí. Ahí está. Manage to manage this manage. He conseguido llevar a cabo esta pedazo de... Ha hecho que Kratos y Paige se enfrenten para conseguir la llave Seldora. ¿Qué va a hacer? Aquí que se conseguía, no me acuerdo, Aquí sí que no me acuerdo, chicos. Los guantes, vale. Vale, y el anillo de banda ritual sureña, vale.
my gloves, you know, the engraved gauntlets, because as you can see, I'm not meeting the stats requirements, which isn't weird. No puede llevar para estos guantes, que son bastante potentes, pero pesan. Entonces no puede llevarlo realmente. Obviously, I'm not meeting them. That doesn't prevent them from functioning, but what he said is that it will actually mess up your rolls and your stamina use. So let's give that a Va a probar a hacer... suck. Okay. No, pero los guantes sí los puede llevar, ¿no? Puede rodar 2 veces. Now let's take them off. Se los quita y ¿cuánto puede rodar entonces? ¿3 veces? 4 Oh my casi, fucking 3. God. 3 veces. 2 con los guantes. So, the entire previous stream, I was basically playing with a massive stamina handicap, and all that for just a random critical attack sometimes, which doesn't even add that much. Well, that is some fuck. Yeah. Vale, estuvo probando los guantes estos que te dan de vez en cuando un golpe crítico que hace muchísimo daño, pero al final, para ese porcentaje de crítico daño, ha estado usando la estamina muy limitada, porque solamente le permitía 2 rolls. Sin embargo, ahora aquí ya puede usar 3 rolls, o sea, que ahora tiene mejor control de la estamina. These gauntlets made this already difficult run even more of a gauntlet. Efectivamente, la hace más difícil todavía la run. I made sure to farm for the Allstones before Entonces the sigue con la... second stream Joder, started. sigue con las piedras estas. Esto es Very que... tedious process, I may add. Sí, es un proceso muy tedioso, lo sé, lo entiendo. Roy's attacks and knocking him off the bridge. Sí. Unfortunately, even though he can drop an extra Allstone, you cannot get it if he dies down in the water. Meaning I did have to kill him 50 times. Efectivamente, que como Roy siempre lo vas a estar tirando dentro del agua, si él te dropea por lo que sea una segunda piedra de su cuerpo, como está debajo del agua no la puedes coger, o sea que hay que matarlo 50 A veces. lot of souls, Dios. which allowed me to restock my consumables. And I also bought fire seeds and pyromancies from Millabeth. Vale. Allowed me to use 2 of them with the attunement ring equipped. However, Es then at the lento, start of la the second piromancia. stream, when I tried to collect my reward for sitting through all that tedium, I found that they made it even more tedious, as you can only give 1 Allstone at a time. Ah, sí, vale. Que cuando intentas entregar las piedras al pacto de campeones, vas de una en una, Moreover, como I Dark was Souls al actually a little principio. afraid that the Vanquisher seal would make me too powerful. And Vale. yes, I am fully aware of how absurd that may sound, given that I am literally 45 levels lower than SL1. But Efectivamente. after my previous DS2 run, which was Torch and Immolation only, so a run in which I could only do minor chip damage, therefore even doing normal damage this time would make me feel completely overpowered by comparison. Vale. So I thought I would just continue on and only acquire the Vanquisher seal when I would really need it. So I decided I would give Freya a try with my... Perfecto, entonces simplemente que es el anillo que va a utilizar en momentos muy específicos. El caso, que se va por Freya ahora mismo. Ya tiene la piromancia, con lo que ha ido farmeando de matar para conseguir las piedras. Ha conseguido pues combustión, la bola de fuego. Ha ido mejorando un poquito con las semillas de fuego la llamada piromancia. Ya por lo menos va mejorando un poco la cosa. Pero igualmente seguimos casteando de forma lo más lento posible. La antorcha obviamente la necesita para que las arañitas se le alejen. A ver. So I thought that Freya wouldn't be much of an issue, as I've defeated her with a torch and immolation in my previous run, which took almost half an hour. Como la estuvo matando anteriormente con una antorcha en un run anterior, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esta. Él cree que, bueno, Freya va a ser complicadilla, pero pasable. And in my SL1 Nuki plus 7 Broken Statesword run, I also had lower damage than I had here. And also Oye, tiene bastante daño, ¿eh? frames to work with. Pero... However, uf. it did turn out to be a massive obstacle, because fighting Freya like this really messed with my muscle memory. Sí, And on top of that, Sí. the walk-on was being a massive bitch constantly. And my attacks were too slow to fight her. los ataques son súper lentos. Las patas a veces tienen la hitbox que le dan sin haberle dado y lo matan de un toque. Y encima se ponen delante para que sus bolas de fuego no le impacten en la boquita de Freya. Pensad lo que queráis ahí. Too unpredictable and much harder to avoid at mid-range, ¡Ostras! because I'm simply not used to fighting her like that. Y luego la estamina también, así que no puede utilizar al final bombas de fuego, claro. Dios. Porque, claro, si casteas una piromancia estás perdiendo estamina. Y luego si tienes que corriendo rodar o lo que sea, ya estás. En el stream anterior se le rompieron sus gafas, él utiliza gafas igual que yo. Y así es como realmente vemos.
as if things weren't bad enough as they were. Por si las cosas no eran suficientemente malas, ahí tienes. Literally had a screw loose when doing a run like this. So, yeah, Freya gave me way more trouble than I expected. Así que Freya le dio más problemas de lo que se esperaba. Y eso que esperaba poquito, Vale. Se va por el perseguidor. Now, of course, the Ring of Blades doesn't boost pyromancy or consumables, but it would boost my fist damage when I would later on acquire the Vanquisher Seal. Vale. Necesita el anillo de filos, ¿vale? No, ya he dicho que no le incrementa el daño de la piromancia, obviamente, pero más adelante, cuando utilice el anillo que ha conseguido el Pacto de Campeones, sí le va a hacer falta ese anillo de filos para mejorar su ataque físico. Sí, lo está haciendo sin catapult, sin ballesta, perdón. Lo está haciendo sin ballesta el tío, Ojo. No utiliza el... Vale, el bloqueo para tener un... Dios, no. Boy. Vale. Uy, Dios, si no le llega a dar. Vale, perfecto. Va muy bien. Oye, va muy bien. Pero que está siendo una run súper complicada, Vale. Ha funcionado. Y ahora se va a la fortaleza perdida. Sí, dice que la explosión de la bomba le bloquea la visión, no ve mucho porque la explosión es muy grande. Los tres centinelas son una historia diferente. Uf. Lo va a hacer con Pastel Bosta y envenenándolos. Pastel Bosta y obviamente cuchillos. Efectivamente. Cada vez que él intentaba tirar un ítem, ellos perfectamente, los centinelas, podían saltar y matarlo de un toque, únicamente. No tienes frames de invulnerabilidad, o sea que al no tenerlos... A ver. Una estrategia es stackear veneno. Interesting design choices surrounding how the lock-on functions, together with the throwing animation locking you in a single direction when chain throwing them, kind of threw a wrench of the monkey variety into. Efectivamente. Cierto diseño, ¿no?, de este juego que hace que cuando lances cualquier objeto a un enemigo, este enemigo esté en un punto concreto, en un ángulo concreto, pues no le dé. Lance el personaje, lance el objeto en otro punto diferente. Why aren't you wearing the butterfly set? I mean, that could help a lot with poison build-up. Well, that was actually kind of intentional, given that I did an entire run using that set exclusively. So for that reason, the Pupa armor was kind of off the table in my mind. Vale, aquí como está utilizando el tema de, o quiere utilizar el veneno, ¿vale? Muchos estarán preguntando por qué no utilizas el set de la mariposa, que hace que se envenene el enemigo mucho más rápido. Y ha comentado que como ya se hizo una run anterior, que no sé si la habéis visto, que la subimos al canal, que la hizo entera con ese set de mariposa, pues ahora no entraba dentro de sus planes. En este reto en particular se ha puesto un mini reto dentro del reto de no utilizar ese set, ¿vale? O sea, cojito, mis dieces, mis dieces. Oye, mira, es que no da. 15. Venga. Dios. Lo dejó por imposible por ahora y se fue por el centinela flexible. Y con el veneno, oye, ni tan mal, Oye, ni tan mal. Fíjate ese daño, cómo baja. ¡Ojito! Súper sencillo con el veneno así. De lujo. Aquí bajo la calidad bastante del stream. Pero 14.000 almas, súper fácil. Ya está. Te tiras flexible, ¿qué se le ha hecho? Vale. La pecadora perdida. A ver. Como Straight no le vende nada, pues no tiene fe ni inteligencia. A ver. Los ataques son muy difíciles de esquivar, los de la centinela flexible. Perdón, los de la pecadora.
So basically I had no strategy at all in mind. No tenía ningún tipo de estrategia para ella. At least I was pretty sure that I would have to use the Vanquisher Seal. But before that, I gave Freya a few more tries, but when I was getting low on torch time again, and on top of that with the last sin... Intenté hacerle unos cuantos tries más a Freya, pero nada. O sea, la arañita no quería. I said, fuck it, and I went through the tedium of trading in my R-stones. And as I already expected, I then easily destroyed Freya first try with the Vanquisher Seal. Pues mira, I was still in the Champion Covenant. con el sello de los campeones, sí. Y los guantes que al final los está llevando. Mirad cómo quita ahí, físicamente ahí así mete bastante. El anillo que te da mucho más daño con los puños desnudos, más los guantes que te meten el crítico de vez en cuando. Y mira. Y eso con el pacto de los campeones, Sí. Eso es por lo que dice que no fue antes a por el sello del pacto de campeones, porque es demasiado poderoso. Y ya tiene ala. Hasta luego. El podrido. Incluso sin tener frames de invulnerabilidad es bastante sencillo. El problema era la estamina, que fijaos cómo baja eso. Ojo, qué fácil. Iba haciendo siempre un círculo, And with 1 ADP, the only attack you can roll through is his almost 360 sideswipe. At least if ese es el único ataque que puedes evitar de lleno. El resto, como no tienes frames, boom, le mete bastante. Lo que pasa es que eso, tienes que hacer el combate perfecto siempre. Y eso que no es un combate... ¡Ostras! Sí. Y se lo ha metido. Es que aquí no es que evadas perfectamente el ataque. Es que aunque lo evadas, si te da, estás muerto. ¿Vale? Tiene mucha resistencia al veneno y tal, por lo que tienes que hacerlo físicamente. Ya está. Hombre, aquí con la aquí podíamos hacer una cosita con la piromancia, ¿no? A este enemigo. Pero bueno, lo mata bien. Como veis, lo que está intentando hacer no es meter varios golpes seguidos. Es ir en carrera y meterle el golpe en carrera y volverse para atrás y dejarlo ahí tranquilo. Efectivamente, meterte en el DLC para conseguir el anillo de Flynn. Como vas sin carga, vas desnudo, te metes 50 más extra de ataque, de daño de ataque. Pero por decisiones arbitrarias, que no sé si era por el directo, que dijeron que no. Vale. Porque básicamente ya va bastante subidito, o sea, tiene bastante nivel. Y por lo visto, como esto lo estaba haciendo en directo, mismo dijeron, mira, no vayas a por el anillo porque te vas a volver demasiado cheto y no tiene gracia el reto. Así que, oye, podía haberlo hecho, pero ha decidido que no. Mis respetos, mis dieces. ¿Qué más? ¿Ahora por qué vas? ¿Torreón de hierro? Vale. Sabemos que no tienen nada. Se ha metido en... A ver, lo que decíamos antes, el arco. Para esto. Bueno, mira, quita bastante daño. ¿Y ahora qué vas a hacer? Efectivamente. Sharon, vale, Sharon sí se queda ahí siempre. Sharon es muy fácil porque la dejas aquí. La dejas aquí. La envenenas y simplemente vas evitándola ahí entre eso y se muere ella sola. 2 golpes y mueres, lo que estaba diciendo antes, ¿vale? 2 golpes y a la hoguera. Quita muchísimo, vale. Aunque no tiene la requerimiento para usar el arco, pero el veneno no va a entrar igual. No le va a quitar nada de vida, pero el veneno va a entrar. The fuck, claro, lo van tirando. Ya está. No puedes hacerlo como, claro. Pero lento.
and therefore very sweaty butt crack type of experience. Vamos, que fue Imagine the rage I lento, would have felt if the Lord would have happened to invade. terrorífico Or y... even worse, if it turned out that I didn't have any Ferrous Lockstones in my inventory Joder, when macho. finally getting here. Regardless, eventually I did make it to the next bonfire. Vale, eventualmente Well, llego so a, far so esta good, hoguera. but because of video game logic, we cannot just climb up this easily climbable wall. El juego So tiene we la have to lógica de go que no all puedes the way around Belfry Sol. subir por ahí. But, you know, Va a that's tocar el the campanario, issue, right? sabiendo que vas a morir de un toque, más con la espada. Es que tela. Eso es lo que más odio de Dark Souls 2. Las nieblas. Tienes tanto tiempo desde que el personaje de la animación hasta que entras, que es horroroso, ¿eh? Ya está. Esa segunda sección dice que es horrorosa. Uf. Necesitas una mentalidad, una fortaleza de hierro para pasar esta zona. Por eso se llama la fortaleza de hierro. Por eso se llama. Vale, utilizó el veneno y el entorno para... Ahí está. Llegamos a la zona. A ver. Es muy fácil. Vale, una estrategia similar a cuando lo combatí con la antorcha. Vale. Se quedaba siempre donde la niebla, que es donde casi nunca suele atacarlo, salvo por el aliento de fuego. Tóxico y el anillo del pacto de campeones. Y ya está. Le falta la cuarta alma de Gran Señor, que es la pecadora. Este estoy deseando verlo. La pecadora sí, porque es complicada, es muy complicada. Era la pecadora olvidada, pero se perdió la traducción, por eso Lost Sinner, vale. Vale. Cuando llegó aquí, vio que estaba todo oscuro, dijo que necesitaba realmente ir a las centinelas flexibles para conseguir la llave, para meterse aquí y encender las de estas para ver dónde estaba la... ¿Dónde estaba la...? Porque la oscuridad fastidia el bloqueo, así que lo necesita. Con el anillo que le dio el pacto, los centinelas de la ruina arruinó a los centinelas de la ruina. Aunque aquí se llamen flexibles, pero bueno. Ostras. Sí, los hitboxes horrorosos, fijaos, Dios. Es que le dan que lo... Joder. Y dice que también tiene muy buen traqueo, es decir, que la pecadora te sigue muy bien. Fijaos. Y buena suerte con los golpes así en barrido. Muy buena suerte porque lo vas a necesitar. Y luego recupérate de eso. Recupérate de eso con la lentitud que tienes para beber. No podía pensar ninguna estrategia, no estaba haciendo ningún progreso. Y intentó el parry al final. Pero el jefe se recupera muy rápido. Así que solamente puede pegarle una vez. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos a cabo? I guess sometimes when you get beaten down so much, you enter a phase where mind and controller just blend together, like Ultra Instinct or that scene from Kickboxer 2. Ha dicho, ¿cómo hacemos esto? Dice, hay ocasiones en las que cuando, en este caso, algún jefe te mata tantísimas veces, llegas a un momento en el que tu mente y control se hacen uno, una especie de activación de Ultra Instinto, y ese Ultra Instinto hace que juegues súper bien, por lo que veo. Ya estáis viendo. Oye, pues lo está haciendo perfecto, Siempre intentando estar en el culete de la pecadora. Pero que... Joder, macho. Ahí está. Ahora tienes que... Como veis, no está bloqueando en ningún momento. Está moviéndose rápidamente.
Pero si luquearemos... Dios, qué lento es la cura. Es lentísima la cura. 2 toques y ya está, no puede darle más. Puede darle un tercero pero se queda sin estamina. Uf, bien, 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 bien. O sea, tiene que hacer el rol perfecto, en mayúscula, perfecto. Le quedan 2 toques. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Ahora lo tiene, ya lo tiene. Y casi, venga, 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 venga. 1 y... Venga ya. Fuck, why didn't I hit her? Ahora sí. No, Dios mío, el último toque es lo que le está costando. No puede ser. Ahora lo tiene. No, demasiado lejos. Ahí lo tiene por fin. Oh, there you go. Dios, qué maravilla de combate. I did it. Qué maravilla de Nothing combate. changed and suddenly I beat her. I can't even really explain how I did that. Dice que ni siquiera puede explicar cómo ha hecho eso. It's nice in the video when I have to explain like what the strategy was. I don't know. I just avoided her for some reason. Dice que eso nos pasa mucho. No tiene estrategia, simplemente que ha salido. Ha salido ya. Ha salido ya. No hace falta estrategia, simplemente que ha salido. Flipas, qué maravilla. Bueno, pues ya está, perfecto. Lo ha hecho muy bien, la verdad. O sea, sinceramente, ha esquivado perfectamente bien. I'm sure as hell glad that I did. Muy bien. Because now we have access to Castillo Dragon Drangleic. Castle, meaning only one more boss Vale. fight would stand in the way of Con el arguably sello, one of the best rings con in el the game. anillo del pacto de campeones. Oh, and A ver, the también es rest cierto que se is maneja awesome. por la fuerza que tengas y demás. O sea que Pick up. tampoco quita And that demasiado, boss fight is, of course, the pero double que se Dragon nota Riders que hay bastante más daño, Now, ¿eh? in Y theory, con los this guantes fight estos should que te have da no posibilidad de problem, crítico. since I could use my usual strategy, which is to bait Jimmy to knock Bimmy down, and then Vale. run back and forth to bait and avoid Bimmy's arrows, and then take him out before he can take out his halberd. Vale, Of course, fácil, la that is all in estrategia de... theory. Bueno, In complicado. practice, Pero la with my estrategia de los one dos stamina jinetes and dragón pretty siempre es la access to misma. wireframes, this Ah. very much required some favorable RNG, which I wasn't really getting because Jimmy didn't want to play along. Lo único que necesita, como dice, es que el RNG del juego, o sea, que el juego actúe de una forma que te deje tranquilo, el jinete de la alabarda, como lo llama Jimmy. Y ya está. Y a partir de ahí, como veis, ya el otro jinete es sencillo en realidad si sigues estando al lado de su escudo, no es muy difícil. Ahí está. Ahí está. Por ser greedy, por ser muy agresivo. Ha querido matarlo, eso me pasa a mí muchísimo. Ha querido matarlo rápidamente. Ya ha pasado eso. Dice que se lo merece realmente. Eso también lo digo yo mucho, en plan de me merezco perder. Por hacerlo tan mal me merezco perder. Pero bueno, dos jinetes sencillos. Dentro de lo que cabe, sencillos. Dice que ha tomado más de lo que era necesario por hacerlo mal. Uno de los mejores anillos del juego, ¿cuál es? This one is arguably even better, depending on the circumstances. Depende de las circunstancias, es mucho especially in the mejor. upcoming sections of the game. But in order to obtain it, we must slay a horse that is inside of the castle hall. Tienes que matar al caballo que hay aquí. Well, actually, as a Dutch person, and specifically one from the south, it's not even that unusual, as we like to sing during carnival. Staat een paard in de gang. Dice que no es nada raro para alguien del sur. Supongo que esta es cultura de donde él vive. Que tampoco el asesinar a un caballo es nada del otro mundo, ¿vale? Más que incluso puede que haya alguna fiesta popular de ellos que sea así, de ese estilo. Bueno, cosas de cultura. Ostras. However, that did give me the inspiration to try to use that to my advantage. The manure, I mean, not the hitbox issues. Because this enemy cannot enter the little hallway of the castle hall leading to the door of the castle hall. Lo envenena, obviamente. This isn't even a castle hall. But anyway, in theory, you can throw poison knives and poop from this location. However, I guess he remembered that he was designed to be in the Executioner Chariot boss arena, and not in this random place. Because in response, he started racing like crazy. So yeah, it did take quite a while. Vale, vale, perfecto. Perfecto. Dice que a veces recuerda que él estaba hecho para estar en la arena donde está el verdugo, y a veces empieza a correr y a lanzarte cosas que no debería. ¿Qué anillo es el que... ¿Cuál era el que le había dado aquí? Un momentito. Este anillo era el de la... que no te hacen daño por la espalda, ¿no? Sí.
Bueno, entonces, el que reduce el daño que te hacen desde la espalda. Aunque es muy pesado, ¿vale? Ah, para llegar al dragón antiguo y el santuario de maná viene a ser imprescindible ese anillo. Claro, porque si vas a ir corriendo te pueden llegar misiles mágicos desde atrás. ¡Oh! El caballero de espejo le dio problemas. Sí. Muchos de sus ataques pueden ser evadidos manteniéndose en su pierna derecha. Pero mucho timing y movimientos muy precisos. So I decided that maybe my past self would be able to help me out, given that I fought him before with only 6 ADP A and ver. a way lower damage output. Su yo pasado, su yo anterior. Well, if I had a time machine and could visit my past self, Si fuese a su pasado, okay, maybe that's a little too far back into the past. But if I could, I would have to wave my finger disapprovingly and tell myself that I'm not angry, but I am disappointed. Because in that video, I explained nothing about how to actually avoid Mirror Knight's attacks. I mean, you see me do it, but I don't explain what. madre mía, vale, él estaba buscando, os explico, ¿vale? Él estaba buscando una estrategia para matar al caballero del espejo, ¿vale? Entonces dice, volví al pasado para ver mis vídeos antiguos en los que explicaba cómo matarlo, la mejor estrategia para matarlo. El problema es que en esos vídeos antiguos realmente no explicaba cómo matarlo. Hacía todo lo que había que hacer, pero él no explicaba, no daba las instrucciones. Por eso dice que si volviese al pasado me daría un dislike totalmente porque no lo hago fatal. ¿Veis? Now I am giving helpful advice regarding the invader, but not in regards to the Mirror Knight himself. So I did have to dislike my old video. se dio dislike a su propio vídeo. Y se puso, yo del pasado. Vale, podría haber utilizado el set de mariposa, pero como ya dijimos, no lo voy a utilizar. Vale. Como en la vida real, tienes que elegir muy cuidadosamente cuándo hacer caca. Básicamente lo que ha dicho. ¡Uah! ¡Venga! Cuando todo fallas, queda una última estrategia que nunca falla. Vale. Vale. Hay algo que nunca falla. La pura y sin adulterar, jodida, vamos a decirlo así en español, suerte. No es jodida, pero bueno. La suerte, básicamente. Básicamente es que la suerte funcione. Y ya está. Al final la mejor estrategia es la suerte que puedes tener. Y ya está. Venga que lo tienes. Oh, come on. Venga, no. ¿Veis? Pero ahí ha tenido la suerte. Y ahí también. Uf. Venga ya. Venga, lo tienes. Ahí le da tiempo, cuando hace lo de la espada, le da tiempo a 2 y aquí otras 2. Le queda una. Ahí lo tiene. La suerte. Para que veáis, ¿vale? Incluso los retos más difíciles al final, con un poco de suerte o mucha suerte, los haces. El santuario de mana. Y esto va a ser mucho peor, claro que sí. ¿Veis? El anillo, porque le van a atacar desde la espalda. But of course, luck alone will not allow us to get through Sign of Amana. In fact, even Gower's Ring will only get us so far. El truco, el RNG del juego, es decir, que el juego no te haga los peores ataques o que no te sigan demasiado, etcétera, etcétera. Suerte también de nuevo. Bien, primera sección fácil. Vale. En la segunda sección, que es la complicada. Vale. Aunque este anillo reduce bastante el ataque físico desde la espalda, no reduce tanto el daño elemental, lo que es lo mismo, hechizos. Y como tiene poquita estamina, fue un dolor de cabeza, vamos a dejarlo así. Es que... ¿Cómo le haces frente a toda esta amalgama de casters? Santuario de Maná, chicos. Si no habéis jugado Dark Souls 2, jugadlo y veréis qué gracioso. Santuario de Maná.
not very well. Así es como le plantas cara. Now, No muy normally bien. you could easily, well, relatively easily, make your way through here with a bow. But given that Obviamente. you don't have the stats for one, even after upgrading it, the damage was absolutely abysmal. And as we already established back in Iron Keep, poisoning enemies is possible, but definitely not feasible. Meh. So I was Con un definitely arco es desperate, bueno, pero especially lentísimo. Se because puede hacer, pero es eventually you will lentísimo. have to deal with the Y no arch causas snakes. daño apenas. And as you probably already know, these enemies cheat in several ways, like how they can block and attack at the same time, like spear hollowers can, even though they neither Estos have enemigos the pueden weapon hacer for it, trampas, pueden nor bloquear does the ataques. No lo animation sabía. show them blocking to begin with. Anda, On top mira. of that, just plain Dark Souls 2 style bullshit can happen as well. Aparte de que te siguen hasta el And, infinito y más allá. unfair as fuck, but if I can get a backstab- Oh, huh? No puedes hacerle backstab y te revienta. Come on, what the fuck, Por eso Dark hacen Souls 2? trampa. Dark Souls 2, I chicos. was Dark right Souls 2. behind them. Por eso a mucha I gente lo was odia. right behind Y otra them. gente lo ama. Estaba The detrás game de is él. like, no, it's not a backstab. Fuck you. Siento, por cierto, el tema de poner los subtítulos así. Pero es que mientras yo voy comentando también voy leyendo. Y vosotros también podéis ir leyendo, ¿vale? Y creo que los subtítulos van bastante bien en inglés. Cuando los traduces al español automáticamente fallan muchísimo. Por eso los he dejado en inglés. Vale. Madre, la que tuvo que liar aquí en el santuario. Sí, definitivamente de los mejores retos que he visto. De los más disfrutables. No es tan emocionante como otros, pero me da igual. Es que es súper agradable de ver todo esto. De ver cómo va haciendo poco a poco el camino. Está muerto. El RNG del juego. El RNG del juego. ¿Habéis visto lo poquito que le han quitado de un golpe por la espalda? Ese anillo es que es de 10. Lo que ha dicho antes, de los más tochos. Perfecto. Ahora le toca la cantaora. La cantaora en realidad no es un jefe difícil. No debería ser difícil. Espero nunca más tener que volver a hacer eso. Vale, ahora mismo aquí con cuchillo arrojadizo así, paciencia, lo tenemos todo listo. Y esta sección, la última, ya es un poquito más fácil. Tampoco es pero es más fácil. Vale, te vas por la izquierda. Pasas de todo, incluso de la invocación que te viene ahora, el NPC. Y vámonos. Fácil, ha sido muy fácil. Vamos a por la cantaora. Curiosamente e irónicamente, la parte más fácil es el jefe. Lo que le quita de vida. Es muy sencilla esta señorita. ¿Veis? Ahí está. Como veis, siempre se pone de espaldas por si le da algún ataque que le quite muy poquito. What? In fact, it actually happened twice in this fight. So talk about rare RNG. In fact, I got 2 water spit attacks as well. You hardly ever even see those attacks. So this was a very unusual Kermit fight. Pues sí. Súper. Está hablando de que es muy rara la batalla. Es muy raro de RNG y es muy raro todo. De que le ha dado antes de lleno y no le ha quitado vida. Y le ha pegado una embestida literal. Y le ha quitado menos de un cuarto. Bueno, me encanta esta estrategia. Ahí está. Shit over the shit. Ahí está. Well, it was definitely time to call it quits there and end the stream. So after that, I got a comment about the gauntlets I was wearing. So ¿Qué pasa con los guantes? Final time and testing it at the start of the 4th stream, I had unknowingly been playing with a massive stamina and rolling handicap. Sí. Shame-malicious. Well, speaking of comments helping me out. Que al final, que ha estado jugando con un gran handicap, algo que lo estaba fastidiando mucho por el tema de los guantes. For the fight against Velstadt, this time my past self's comments did help me out to avoid Velstadt's giant hitboxes. Ahí está. Given that he is a big guy with a huge bell end. Te mata de un toque, So back Velstadt, then, porque I no creo que didn't have te to mate de un dodge toque, those ¿no? hitboxes at all, but moved back and forth instead and relied on poison Siempre da el ataque en when carga boxes y resistance fuera, ¿eh? Vale, un ataque y fuera. No le va a meter dos. does require some precise movement, En obviously, segunda fase, but Velstadt it es mucho más removes sencillo. any need for Así eye que breaks, con since you're not esquivarlo dodging primero, anyway. Velstadt no es un Only jefe will complicado. fraction distance if necessary.
¿Veis? Which now was more effective anyway since I ditched the gauntlet. Me mantiene a la distancia. And during his phase transition, you have more than enough time to throw some poop. Ah, that works very well. En su transición le puedes lanzar pastel bosta para envenenarlo y ya lo tenemos. Fijaos esa vida como baja. Ahí está, cuando hace sus proyectiles de oscuridad puede reventarlo. Ahí está. En el segundo intento hizo que Velstad se convirtiese en Felstad, o lo que es lo mismo. Es que eso en inglés es un juego de palabras, en español no significa nada. Before that, I decided that it was about time to do the closest thing possible to not make me feel dirty for not playing as my own character. So in the total absence of character customization, I decided to turn this generic boy, this regular Tom, into a tomboy. Tomboy, vale, que convirtió... Como obviamente no puede llevar su personaje por defecto porque está en modo hueco, ha conseguido... Le ha cambiado el sexo a su personaje. Ya está. No utiliza las... Realmente... Ostras. Una de las peores batallas de toda la historia de From Software. Ha convertido a su personaje en personaje porque tampoco puede utilizar muchas efigies, dado que como está muriendo cada 5 segundos... A ver, el dúo Sacrodermo, la ha llamado dúo Sacrodermo. Ostras, qué poco le quita, espérate. Ostras, ¿cómo hacer esto? By the way, you might wonder what would happen if you equip an item that actually lowers one of your stats. Like the ladle, for example, which lowers your dexterity. And yet... El cucharón hace que tus estadísticas, que tu destreza baje. Está diciendo, ¿qué ocurre cuando, estando a nivel 1, 1, 1, 1, todo 1, coges un ítem que te baja estadísticas, como este que te quita la destreza? Nada. No se puede ir más abajo de 1. Te sube endurance, vitalidad y tal, pero no puede ir. Vale. Vale, de todas formas, lo que dice, el juego no está hecho para jugar así. Así que de todas formas, cualquier cosa que te baje estadísticas no te las va a bajar. Se va a quedar en 1 y ya está. Unos cuantos de pastel bosta para el prototipo de dragón y ya lo tenemos. Perfecto. Vale, se mantuvo a distancia. Not even sure if that ever happened to me before. Buah. In fact, does anyone even remember that he has a version of that attack that goes sideways as well? But que dice que no recordaba que... Creo que ha dicho que este dragón tuviese un ataque de aliento que fuese de lateral. O sea, que hiciese... Uff. Bueno, tiene que llegar para conseguir la neblina esta. Sí, la puñetera puerta. La puñetera puerta. Esto lo sé, que lo que sufres. Sí. Se me está repitiendo continuamente que solamente tiene uno de cada. Tened en cuenta que se queda sin estamina. Luego no puede estar rodando continuamente para evitar a estos enemigos. Tenedlo en cuenta. Vale. Vale. Cuidado con el último gigante. Como no tienes frame de invulnerabilidad, ese primer ataque que te hace ya lo tienes jodido. A ver, ¿cómo lo va a hacer ahí? Tienes que, vale, tienes que largarte rápido y cuidado con la... Vale, una vez que llegas al jefe ya prácticamente ha ganado, ¿eh? Eso es lo bueno. Vale. Sí, es decir, una vez que lo tienes controlado, sabiéndote posicionar y no bloqueándolo, es fácil, ¿vale? O sea, la onda expansiva de la espada al principio es lo que te puede fastidiar.
Because yes, there are actually people who deny Este it. está diciendo que Now, ha visto como speaking con of things otros that are la ridiculously hitbox broken ha sido un and asco. that become an immense obstacle during specific types of challenge runs, Vale. now we could Con el no tema longer pastel avoid bosta having puede ir to fight reduciendo, pero claro, aquí se How in the ever-living resucitan. fuck would I ever be able to get past these guys under these circumstances? Because it's an Y le accumulation quita of un flaws tercio and de vida, limitations that you have to deal with. Independently acting AIs with no way to separate them. I mean, even the Foreskin duo at least has pillars in the room. Está hablando de que incluso con el dúo Sacrodermo tienes pilares en la habitación para intentar poder separarlos, pero aquí no hay. Claro, no puedes llevar ningún escudo, no puedes separarlo, no puedes llevar ningún escudo. Para lanzar cualquier objeto tienes que estarte parado, tiene muy poca estamina. Dios. Ahí está. Tiene que ir haciéndolo poco a poco con pastel bosta. Primero uno, luego el otro, primero uno, luego el otro. Y cuando llega, entra en segunda fase. Even after surviving for a long enough time to get their health low enough, the moment they apply their elemental buffs, Gaua's Ring would no longer give me enough protection to survive multiple Vale. hits. En el momento en el que ellos entran en segunda fase y se aplican el imbuido en sus armas, ya el anillo de Gower, el que le cubre el daño en la espalda para no recibir daño, eso desaparece. O sea, ya lo pueden matar. Lo pueden matar perfectamente. Así que, ¿cómo lo hacemos? Ah, tirando a uno. Tirando a uno, lo va a tirar. Bueno, y él también. So I quite desperately tried to make the throne wanker fall over the edge. However, even with a shield, I already have issues doing this successfully. Qué complicado, ¿eh? Many attempts and favorable RNG to do Después de this in my muchos... forced simulation Sí, lo va a mode. conseguir, ¿no? And there could very well be a consistent way to do it, but Se estaba I cayendo have él más no que idea ellos. what that would be. So under these circumstances, I couldn't see it happening in any reasonable time frame. Neblina. Therefore, I reluctantly decided to summon Bernal. Now I Al mean final, Bernal, ostras, ya por desesperación invocó a Benhar. for help. Por desesperación no podía. Probó todo y no podía. Neblina era venenosa, intentar tirar a uno. El tema de pastel bosta no podía. But at least now it would be easy, right? Pero ahora tiene más vida. Dice, bueno, por lo menos será más fácil, ¿no? Y por lo visto no va a ser más fácil con Bernal. Dios, ¿qué va? ¿Cómo lo haces entonces? Actually, no. It was still a massive pain in the uncircumcised dick. So, after that ginormous shit, Y dice, realmente no fue así. El invocar a Benhar no fue así. Fue igualmente un dolor en un aparato reproductor masculino sin circuncidar. all that was standing in between us Pero and bueno. completing the game with all stats at one was the queen herself. Y ya le quedaba She's solamente ironically one of the easier fights in the game. Nashandra, que también fue However, uno de los the combates más Berserkers are fáciles, poor with a irónicamente. slow amount of health, but you can destroy them or even lure away from them, depending on RNG. Vale, con los orbes que utiliza de esto, puedes o destruirlos o incluso pasar de ellos y ya está. Ahí So está. I wanted to supplement my damage with some dung pies. Ujú. However, she is pretty resistant to poop. Es bastante resistente a la... Doesn't do that much a la damage. caca. Así que bueno, pero esta una vez para todo esta es sencilla. Especially because she wasn't really giving me the best RNG. So I suppose that at least made it a bit less of an anticlimactic. Uy, ya lo fight. tiene más de pues sí And puede that hacer, was ya está. 80% down without Flint's ring, Red Ahí está. Stone ring, or even the ring of Sin el Flint's anillo Force. de Flynn, Now, initially, el I anillo de wanted lágrima de to piedra roja compare, también, que podía mantenerse con poca vida y ganar más daño. but o sea especially que- because it has been literal years since I did the Sunken King and Ivory King DLCs, since they were never included in any of the videos I made. However, there was still some time left on the stream. No so quería I wanted hacerse to los see how DLCs. much of a pain it would be Pero ya que tenía un tiempo libre, se metió en los DLCs, se Then I metió. could decide whether or ¿Qué not I dices? would Esto es un bonus track him perfecto. as the final challenge of this run. Oh, vale, le quería meter al caballero de humo como el final, ¿vale? El broche final. Well, at least it turned out that the cat ring did reduce enough damage for some little Vale. shortcuts. Well, depending on how you fall down, of course. Cuidadito con las caídas y con cuidadito con llegar hasta él. Pero consigue las cuñas, lo va a hacer con las cuñas. Oh, oh, Which was an option this time, oh, oh. and I wouldn't be able to hit them with poison knives from a safe position. Vale. Now, it actually turns out that for some reason the regular Ashen Knights are drawn to alluring skulls. Bueno, realmente, fíjate, sí, sí, sí. All these Las years, I've calaveras never seductoras known los about them. atraen perfectamente. That's Así que actually tiene not tiempo de strange, sobra. given Pues that eso es other el types of truco. knights do Calaveras not use seductoras. those. I mean, you cannot use them to get through Iron Keep, for example.
But Vale. apparently these knights, for Uf, esta whatever zona es reason, are mortal. scholosexuals who have a Esta boner zona es for the mortal. allure of alluring Calavera y girls. corre como However, si... the Pero bueno, el massive grandullón, chat ¿qué? in front of the giant gate is just too alpha to even care. So Que le da igual, ultimately, le da igual las strategy here calaveras. was once more just trying until you get lucky. Suerte. And of course, Suerte. hoping that Básicamente la Versus suerte es lo que ha excellent jugado design aquí. doesn't get you killed. What? Ah, vale, sí, que este te lanza, sí, sí, sí. Es que aquel atraviesa lo que quiera. Sí, puede hacerlo perfectamente, pasa mucho. Ese Well, señor. at least sometimes the environment is in fact designed to help you kill enemies rather than Algunos, sí. Esta zona también es jodidilla, So, ¿eh? slowly, but not necessarily steadily, I made Ahí my está. way further down the tower. And after Ojo. many deaths, Después de I muchísimas finally arrived muertes, at Fume Knight to llegamos die al Caballero de many, Humo. many more times. I Después did de morir try out otras my muchísimas damage, veces. but especially because I kind of forgot how to fight him without relying on iframes, since I last did that over a year ago. ¡Oh, boy! Ostras, que tiene muchísimo rango, no tiene iframes el So otro. on the fifth and final stream, I first went to collect Flint's ring for a quite significant damage boost of 50 extra Vale, AR. el anillo de Flynn ya lo necesitaba sí o sí para mejorar un poquito el daño, porque no tenía daño However, alguno. actually surviving against Fume Knight with all of your stats at one is definitely not wonderful. In fact, it took me 2.5 hours of attempts to get it done. 2 horas y media de intentos para matarlo. Looking back at my Broken Straight Sword Eso video for significa this fight en mi was lenguaje actually helpful. un directo largo. In fact, if you Un want a directo largo detailed únicamente breakdown con of un how to deal with jefe. Fume Knight's attacks at low ADP, I Flipas. recommend that you watch that video, because under these circumstances, it's obviously not about iframing through his attacks, Madre mía. but about positioning yourself outside of Es his posicionamiento, vale. But having said that, as failing for 2.5 hours demonstrates, even if you know how to do it in principle, doesn't mean that it's easy to execute. In fact, there doesn't really seem to be a consistent way of getting De it verdad, done no hay in ninguna these estrategia circumstances, consistente. simply because Fume No Knight's puedes estar en un hitboxes sitio are not seguro. that consistent Al final anywhere. no tienes iframes por lo que te Fortunately, pueden they are not reventar. really broken in his Cualquier attacks, golpe but also simple, in core sencillo te attacks. puede matar. As I pointed out in the Broken Straight Sword video, as well as I did multiple times live on stream, 2 horas y media de especially intentos. in Fume's second phase, if you dodge to the right, you will often visually connect with the sword, but not take a hit. Vale. Emphasis on often, because Si there giras, were si often haces el times rol hacia la where derecha, a I veces, actually aunque le des a la would espada, solely no, take a hit. no se mete el daño. Pero hay veces que inexplicablemente te da el golpe, ¿sí? Or of course I would get hit for absolutely no reason whatsoever. Y hay veces que ha muerto But por the biggest absolutamente danger ninguna by razón. far are his fireballs, because you cannot roll through them, meaning that if you don't have enough space to move in between them, or are close to a Como no wall, puedes, claro, no puedes atravesar las de estas, tienes que ir por so medio after seguro. dying repeatedly to bullshit, I Dios. was actually fuming more than he was. Al final lo consiguió, ¿no? Again, Porque ha habido it muchos just jefes que ha ido dejando seems porque no ha like it's on podido. a timer. Pero después de hora y media dice que lo Or, consiguió, de hora y as I media. said, like a die. You die because of a die. Mueres porque mueres y So ya está. random, it's just Es muy random, eso lo digo yo también mucho. En plan de ya está, mueres porque mueres y punto. Por suerte tiene la hoguera cerca. And therefore I have no idea how to prevent that, because it's, Es random. as far as I can tell, it's random. Ya But está. I don't know. Ahí está. I don't know Dice que what no to tiene ni do. idea de cómo prevenir eso, cómo prevenir que muera de esa forma, porque totalmente es que es random, es que no puedes hacer tú nada, es que es injusto Because y I ya. wanted to achieve an absolute hollow victory. They're too Vale. feet obsessed and that kind of stuff, but still, despite that, Y esta fue entonces el try que lo consiguió. still a great community. Vale. A ver, estos ataques son fáciles de doyear, de esquivar, ¿veis? Estos te quedas detrás y vas más o menos. Uf, ese es complicado. Yo me quedaría un poquito más por el lado. Ahí, por ese lado por donde yo me quedaría, porque ese ataque es más fácil de esquivar. Cuando hace este ataque también, pom, pom. Simplemente puedes dar 3 ataques, no más. 1, 2, 3. Vale. Y ahora empieza lo chungo. Este ataque tienes que esquivarlo ahí por su sobaco, hablando claro, Uf, ahí vale. Hay que rodar hacia adelante. Oh. Vale. ¿Veis? Justo ahí. Para que te quedes debajo de él. 2. Solamente 2. Recuperas estamina. Lleva el anillo de Cloranzi. Obviamente. Ahí está. El anillo de Flynn. Va para allá. El anillo del pacto de campeones. Uf. Venga, venga, venga. Lo tienes. Este es el try. Este es el try. Este es el try. Este es el try. Ahí va. Lo tiene ya listo. Venga, venga, venga. A ver cómo lo hace.
Es que aquí, ¿veis? También, haya tenido mucha suerte. Si no se hubiese quedado vendidísimo. Un toque. Oh, perfecto. No. Uy, ha tenido suerte. Ha tenido muchísima suerte. ¿Veis cómo no habla? Súper concentrado ahora. Te vas por debajo. Vale. Le quedan 4 toques. O más, no, es que a veces pega mucho menos daño. Entonces, le quedan 6 toques. Bueno, ya 5. 1, 2. ¡Ah! Ahí va. Venga, otro más. 1, 2 y 3. Ahí lo tiene. Ya está. Madre mía. Madre mía que lo ha conseguido. Maravilloso, maravilloso. Pedazo de reto. Pedazo de reto. Lo que se sufre con esto. No es tanto de estrategias para que para allá, sino simplemente el hecho de cómo avanzas con esta tan poca vida, tan poca... No tienes estamina ninguna, no tienes sobre todo, lo más importante, iframes, frame de invulnerabilidad. Es decir, cuando ruedas, si te conecta un golpe te va a conectar igual. Pero ha sido complicado, sí. Ha sido complicadísimo. Y lo ha conseguido. Madre mía, mis 10. Por Dios, pasaos por este vídeo y dadle todo el apoyo que podáis a Press Continue, porque Dios santo lo que ha hecho aquí. Dice que no se lo recomienda a nadie hacer este tipo de reto. Es algo, en fin, algo. 2 horas y media en un único jefe. 2 horas y media. Ahí lo digo todo. Ahí lo digo todo. En fin. Pues chicos, con esto llegaríamos al final del vídeo. ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciésemos un reto parecido a este? ¿Eh? ¿Os gustaría? Porque me mola mucho la idea, ¿eh? El único problema es que no puedes hacerlo en otro Dark Souls. Todos empiezas ya con una clase, menos en este, así que... Pero algún reto similar si me podéis decir. 450 muertes. Casi nada. Casi nada. Que podría haberlo hecho más fácil, más sencillo, obviamente. Y nada chicos, con esto llegamos al final del reto. Me ha encantado, la verdad. Espero que a vosotros también. Y nos vemos en vídeos siguientes. Mis 10. ¡Adiós!